Hola amigos de Game Changer, bienvenidos a otro episodio en el que estaremos analizando uno de los partidos más trascendentales dentro de la jornada del fútbol europeo. El empate entre el Chelsea 1, Arsenal 1 y un partido que dejó muchísimas sensaciones, sobre todo también a nivel táctico y al final no, y se terminaban enfrentando dos de los equipos que están en esa pelea por el campeonato. Un Arsenal que aún continúa en el liderato con 5 puntos de ventaja sobre el Manchester City, que es su competidor más cercano, y 6 puntos de ventaja respecto a un Chelsea que está también en puestos de Champions y, ¿por qué no?, dentro de esa lucha por un campeonato liguero en el que el Arsenal sigue siendo el puntero dentro de dicha liga. Bienvenido y sensaciones generales a nivel de lo que ha sido este inicio para ambos. Sí, Monchi, bueno, un placer estar aquí contigo de nuevo. A mí, en lo personal, me parece un partido que entre dos rivales durísimo y por lo tanto terminó siendo un partido durísimo, ¿no? Dos rivales que, si bien probablemente no sean los más divertidos de ver, sí son probablemente dos de los equipos que el Arsenal sin duda, pero bueno, Chelsea también lo mete en ese saco, dos de los equipos a los que cualquiera desearía no enfrentarse, ¿no? ¿Por qué? Porque son equipos que sobre todo sin balón tienen una solidez y una manera de jugarte que incomoda muchísimo a los rivales, ¿no? Vamos a estar hablando muchísimo más al respecto, pero bueno, a nivel de sensaciones me quedo con eso, ¿no? Y sobre todo dos equipos que, bueno, llegaban primero y segundo antes de empezar la jornada y no me parece casualidad, ¿no? Nori, para ir dándole un poco también ya de dinámica a lo que fue este partido, vamos a comenzar compartiendo los 11. Yo estaré hablando en este caso acerca de lo que fue el Chelsea. Paradójicamente está dibujado de rojo, mientras que el Arsenal está dibujado de azul. Así que el Chelsea aquí en la izquierda de rojo, para que no se confunda un tanto, al final era el equipo que estaba como local. Partía con Robert Sánchez en su portería, Malo Gusto en el sector derecho, que luego estaremos hablando de él, una de las figuras claves dentro de la pizarra de Chelsea para entender un poco también lo que fue este plan de partido de Enzo Maresca, de lo cual también estaremos hablando luego. Fofana en la saga central junto a Chalobah y Marc Cucurella en el sector izquierdo. Mientras que en el medio campo lo compartían en ese doble pivote Moisés Caicedo más Reece James. Extremo izquierdo iba a ser para Pedro Neto, mientras que en el lado derecho iba a estar Estebao y Enzo Fernández como una especie de media punta, pero ya luego también estaremos viendo en esos inicios también que se buscaba, sobre todo con su posicionamiento. Como sabemos, al final con Enzo Maresca, cómo termina realizando en muchas ocasiones también un rol parecido a lo que es un delantero, más desvinculado de lo que puede llegar a ser un mediocampista, pero al final luego también iba a volver a estar como mediocampista debido a la expulsión de Moisés Caicedo, quien al final terminó dejando al Chelsea con 10 durante los últimos 7 minutos de la primera parte y durante toda la segunda parte del encuentro. Mientras que la punta iba a estar conformada por Joao Pedro. Nori, un poco acerca del once del Arsenal antes de caer ya en lo que fue el plan táctico de este enfrentamiento. Sí, Monchi, un once del Arsenal que estuvo marcado sobre todo por las ausencias de su pareja central titular, independientemente de que Mosquera y Viera Hincapié lo vienen haciendo muy bien, independientemente también de que el modelo de juego de Mikel Arteta ayuda muchísimo a todo lo que es su línea defensiva como tal, ¿no? No vamos a decir que es muy fácil rendir con Mikel Arteta siendo central, pero es cierto que probablemente sea uno de los entrenadores que actualmente más ayuda a sus centrales a exponenciar sus mejores virtudes, ¿no? Y sacarlo a reducir un buen nivel. Los laterales, Caliafiori volvió al 11 junto con Timber por el costado derecho. El doble pivote que bueno, que es un doble pivote con un Subimendi más posicional y con un Declan Rice que tiene muchísimo más libertad. En los costados, en los extremos tuvieron Saka y Martinelli. La particularidad aquí con Martinelli es que, a diferencia de Trossard, es un jugador que sobre todo le gusta recibir más por fuera y bueno, eso yo creo que termina resintiendo un poco lo que es el juego interior del Arsenal y yo creo que el equipo, al menos en las últimas jornadas, se había visto mejor con la presencia de Trossard, ¿no? Que es más bien un extremo que también puede jugar por fuera, pero sobre todo también que sabe caer a carriles interior y sabe aportar
cierta pausa y cierta calidad asociativa en esos carriles centrales, ¿no? Martinelli es otro tipo de perfil, un perfil interesante, pero sobre todo un jugador que acá hace muchos años en lo que es en carrera, ¿no? Y el Chelsea es un equipo que es difícil correrle. Y yo creo que por ahí un poco también se explicó un poco ciertos atascos que tuvo el Chelsea, el Arsenal en esos costados, ¿no? Bueno, y como punta y media punta ese y Mikel Merino, que bueno, también matizaron un poco, ¿no? Porque empezaron sobre todo jugando en una especie de doble falso 9, pero bueno, luego sobre todo pensando un poco en lo que sería el trabajo sin balón, Arteta matizó un poco también, ¿no? El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Nori, y ahorita cuando decías acerca de quizás para el espectador, el partido no termina siendo un partido de intercambio constante de golpe, un partido, digamos, que resalte al ojo y como viene siendo habitual dentro de estos principales equipos de la Premier League, dígase Chelsea, Arsenal, sobre todo el Arsenal está involucrado mucho en este tipo de encuentros, al final son encuentros de mínimo, son encuentros muy tácticos, muy pizarreros, que sobre todo, bueno, quizás para el espectador se le puede llegar a ser un tanto denso, digamos, el verlo, pero sin embargo, a nivel táctico siempre nos terminan regalando cosas interesantes. Quisiera, Nori, comenzar charlando acerca de lo que fueron bueno, los reinicios del Chelsea, que buscaba con ellos y también cómo el Arsenal iba un poco a presionarlos. A mí hay un rasgo que me parece interesante a lo largo del partido y que creo que por aquí se explica un poco también el plan de Enzo Maresca, sobre todo mientras estuvo con Once. Al final la expulsión de Caicedo iba a terminar condicionando todo dentro del partido, pero mientras estuvieron con Once, en estos reinicios podemos ver cómo los centrales estaban cercanos a su arquero, Cucurella, y por el otro sector, en este caso, bueno, Malo Gusto, partían un poco abierto, pero en posiciones de laterales, pero con la particularidad, por ejemplo, de que Joao Pedro en estos reinicios sabemos que no hay fuera de juego, partía bastante atrasado con la intencionalidad de, como pueden ver aquí, Hincapié como central izquierdo, se retrasase un poco su posición. Incluso siempre como hablamos, dentro de la cancha se comienza a sentir a los centrales también le puede comenzar a entrar un poco más en medio en el cuerpo, ¿no? En función de cómo Joao Pedro pudiese gestionar estas situaciones. Y mientras en las primeras situaciones Hincapié le terminaba regalando un tanto más de espacio a Joao Pedro para estar atento a esta zona a la cual tenemos marcada aquí con este cuadrado que iba a quedar vaciado, luego de una jugada en la que es un balón directo de Robert Sánchez sobre Joao Pedro se la termina bajando, vemos también cómo Hincapié ya no le comienza a regalar tantos metros y como comienza a estar un poco más cercano porque lo empieza a detectar también como una amenaza. Y creo que desde aquí también se puede terminar explicando sobre todo cómo a lo largo del partido el Chelsea buscó jugar con los saltos del Arsenal. Sobre todo, como podemos ver en esta imagen, Caicedo y Reece James en ese doble pivote, pero en diferentes alturas que iban a estar condicionando esos saltos en intermedias de Declan Rice. Que era lo interesante, que al final los extremos, tanto Saka como Martinelli, terminaban gestionando lo que era la altura de estos laterales, pero Subimendi estaba muy atento a la figura de Enzo Fernández. Un Enzo Fernández que iba a estar constantemente fijando, desvinculado de estas primeras alturas, desvinculado de agarrar la pelota a la hora de las secuencias de pase, pero con un Subimendi que iba a estar siempre cerquita de él. Un Subimendi que incluso en ocasiones iba a estar conviviendo de forma natural en el intervalo central-lateral, justo por los movimientos de fijación de Enzo Fernández. ¿Qué sucedía? Que al Subimendi estar tan cercano a esta posición de Enzo Fernández y quedar fijado, este cuadrado Nori se iba a terminar generando. ¿Que iba a terminar provocando? Que en caso de que, por ejemplo, Malo Gusto, como estaremos viendo luego, intentar seguir hacia ahí, la posición de Hincapié ya iba a ser un poco interesante, ¿no? Y aquí era donde jugaba un poco también Joao Pedro con estas fijaciones y qué tanto podía meterle miedo en el cuerpo Hincapié para regalarle esos metros a sus compañeros. Y Nori, a mí me parece interesante porque sobre todo me parece que Enzo Maresca supo colocar muy bien ciertas trampas para intentar con dichos saltos terminar generando unos espacios los cuales no iban a ser ocupados, sino que sobre todo con Malo Gusto, Rich James,
en ese constante 2 contra 1 contra Rice iban a estar generándole un tanto bastante ventaja, o si queremos verlo un poco más con Caicedo, Richien y Malo Gusto haciendo ese 3 contra 2 con Rice y Martinelli. Y Monchi, sobre todo que ese 3 contra 2 que se está dando en el medio campo, el Arsenal lo suele gestionar muy bien a base de intermedia, ¿no? Es un equipo que brillante en este sentido, pero bueno, al utilizar un poco a Zubimendi como más perseguidor de la marca de Enzo, entonces ese 3 contra 2 muchas veces terminaba pasando, se terminaba convirtiendo en un 2 contra 1, ¿no? En un 2 contra 1 que Enzo Maresca buscó, como tú dices, ¿no? Generarle ese contexto favorable para que pudieran recibir con el mayor tiempo de espacio posible, ¿no? Y además, jugadores como, por ejemplo, el tema de Moisés Caicedo, que tampoco necesita mucho tiempo y espacio para no perder el balón, ¿no? Quizás no te limpie tanto la jugada como te la pueden limpiar otros mediocampistas a nivel global, ¿no? Por así llamarlo, no el propio Enzo Fernández, pero sí es un jugador con una seguridad técnica muy importante y una protección del balón de las mejores, ¿no? Un jugador que básicamente no te va a perder el balón nunca. Y también con el tema de Bavero, yo creo que también pues, buscaba sobre todo eso que tú dices, ¿no? Tratar de generarle un poco la duda a los centrales, sobre todo a Hincapié, y bueno, y también eso es algo que se utiliza muchísimo. Yo creo que es un arma muy interesante si tienes un delantero que tiene esa capacidad de saber entrar y salir de esa zona de fuera de juego, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo estar por detrás antes de recibir, si tienes buen timing para romper los fuera de juego, te permite que tus centrales no te tengan referenciado, ¿no? Que muchas veces pierdan esa referencia de dónde está el jugador y al final levantados un poco por lo que es el balón, siempre están constantemente mirando hacia adelante, ¿no? Además que es una posición que a nivel, digamos que de fundamentos de toda la vida que llevan estos jugadores, tampoco digamos que tienen muy mentalizado ese escaneo en ese tipo de situaciones, ¿no? Porque al final no lo necesitan, ¿no? Son jugadores que en teoría están en fuera de juego, ¿no? Pero sí, me pareció interesante también, Monchi, esos reinicios de salida de Chelsea, que bueno, que hay que decir que el diseño de Enzo Maresca estuvo muy bien, pero luego yo creo que el Arsenal se terminó imponiendo la mayoría de las veces, ¿no? Evidentemente, yo creo que no fue el mejor de los partidos del Arsenal, por así llamarlo, pero tampoco yo creo que fue un equipo que presionó más, ¿no? Que sufrió mucho en ese tipo de situaciones, ¿no? El Chelsea logró salir 2-3 veces, pero no mucho más que ahí, ¿no? Yo creo que al final es un partido que a nivel global yo creo que se explica un poco también por el buen quehacer de ambas presiones, ¿no? Yo creo que el Chelsea estuvo mejor durante todo el partido en todas esas fases de juego, incluido también la presión, pero tampoco es que el Arsenal o que el diseño de Chelsea ha metido muchísimos problemas al Arsenal, ¿no? Le dio recursos, le dio cierta duda, incluso le dio también un poco esa necesidad Arteta de cambiar el plan, que bueno, luego seguramente lo veremos, pero hay que decir que en términos generales, haciendo una valoración un poco justa, por así decirlo, yo creo que el bloque del Arsenal también tampoco sufrió de todo, ¿no? A mí, en este caso, me resulta interesante porque creo que gran parte del partido se iba a estar explicando por ahí y creo que ahora cuando veamos también esta situación en inicio nos sirve para explicarlo, pero creo que también se explica desde la presencia de Rice, que en muchas ocasiones cuando justo ese cuadrado, por ejemplo en los reinicios, la par de ocasiones en las que Chelsea lo logró conquistar, me parece que Rice justo con esa capacidad que tiene de realizar los recorridos, al final terminaba reajustando, terminaba también luego temporizando y permitiendo que los jugadores que habían quedado previamente por delante de balón siendo superados pudieran regresar y también con una línea defensiva que al final es como dices, está muy bien trabajada, encuentra muy buenos contextos con el propio Zubimendi, sabiendo cuando el balón estaba en el otro sector, meterse dentro y al final se ha sido un equipo al que por más que estuviese con la línea adelantada, prácticamente no se le podía correr a las espaldas porque al final es algo que tiene muy bien trabajado. Luego, por ejemplo, Nori, en estas situaciones de inicio, ya no un reinicio, sino un inicio ante la presión del Arsenal, me parece llamativo porque aquí podemos ver, por ejemplo, la utilización nuevamente de Robert Sánchez en estos inicios, que es algo que busca muchísimo el Chelsea. Yo creo que sobre todo Enzo Maresca tiende a utilizarlo en ese sector, por lo que le permite con malo gusto, ya que yendo Robert Sánchez a este sector permite que su central termine yendo afuera y una vez
su central va afuera, permite que entonces que el fullback, es decir, Malo Gusto, termine interiorizándose. Nuevamente, Rice gestionando ese doble pivote conformado por Rick James más Caicedo. Nuevamente, Malo Gusto en estas ocasiones haciendo dudar también a Martinelli, estando un poco también en estas intermedias. Y yo creo que se iba a terminar generando nuevamente ese 3 contra 2 con Caicedo, Rick James y el propio Malo Gusto ante nuevamente Martinelli y Declan Rice. Que al final yo creo, justo como decías ahorita, que el Arsenal también, por un poco diseño, pero un poco también como va matizando y porque al final es un equipo que a mí, siempre lo he dicho, gestionando los inicios rivales, me parece el mejor de Europa, al menos de los equipos que yo logro ver. Es un equipo que pese a que tú logres superarles esas primeras alturas, generarles esas ciertas ventajas, tienes que continuar haciendo demasiadas cosas bien para transformar, entre comillas, esas ventajas en ventajas reales. Y creo que es algo también que terminó sucediendo un poco con el Chelsea, que sí, termina conquistando muchísimas veces esta zona con Zubimendi prácticamente, no vamos a decir eliminado de la acción, pero sí aislado, producto a cómo se encuentra fijado, pero luego no lograron superar esa última línea rival. Quizás por un tema también de los perfiles de jugadores que se encontraban, de que muchas veces también cuando ese balón llegaba tampoco terminaba llegando del todo limpio, pero yo creo que un poco por ahí también se iba a poder entender cómo luego el Tete iba a terminar, como decías, también matizando. Nori, aquí en esta situación tenemos esta en inicio, si prefieres que te la deje, me dices, o te comparto la segunda, en la que ya se ve el Chelsea llegando a ocupar dicha zona con la presencia, si mal no recuerdo, de Enzo. Sí, Monchi, no, como quiera, ve pasando como quiera. A ver, siguiendo un poco en la línea de lo que tú dices, yo creo que es una realidad. ¿Por qué? Porque el Chelsea, el Arsenal, obviamente, no, ningún equipo es perfecto, pero esas pocas veces, como tú dices, ¿no? Que quizás lo puedas tomar en situaciones desfavorables, tienen una capacidad de reajuste brutal. Ya me parece que eso es algo que ellos hacen muy bien, porque entienden muy bien eso que comentaba de las intermedias, porque entienden muy bien cuándo soltar un jugador para ir con otro, cuándo ir a proteger una zona, cuándo correr hacia atrás, cuándo ser valiente y achicar hacia adelante. Es decir, tienen una sincronía y una coordinación en lo que es su trabajo sin balón, que como siempre lo he dicho, ¿no? Eso tiene un mérito enorme detrás de lo que hace Arteta, ¿no? Que me parece brillante en este tipo de cosas, ¿no? Y un poco va en la línea también de lo que tú dices, ¿no? Obligaba a Chelsea no solo a hacer las cosas bien, sino a hacer las cosas bien, hacer las cosas casi perfectas y hacer las cosas muy rápido. ¿Por qué? Porque esas ventajas que obtenían prácticamente se iban de la nada por esa capacidad de reajuste que tenía que tiene el Arsenal, ¿no? Y luego al final te obliga a hacer 10, 12 cosas casi perfectas en una jugada para llegar arriba en situación tampoco muy favorable, ¿no? Para llegar arriba en situaciones normales, situaciones de juego normales para que el Arsenal también tiene respuestas, ¿no? Entonces, al final es un equipo muy, muy, muy complicado que, insisto en lo mismo, yo creo que el Chelsea logró encontrar ciertas dinámicas favorables, pero no creo que en ningún momento fue demasiado superior al Arsenal, ¿no? Al menos en lo que es dominio territorial y espacial en ese sentido, ¿no? O dominio un poco situacional, por así llamarlo, ¿no? Yo creo que donde sí fue mejor fue a la hora de manejar los ritmos del partido. ¿Por qué? Porque yo creo que logró cortarle el ritmo al Arsenal completamente. Vimos un Arsenal fallando muchísimos pases, un Arsenal confundido por momentos, frustrado, incluso también dando situaciones digamos que menos contundencia que la habitual en la fase sin balón, aunque vuelvo a insistir que para mí su partido es positivo en ese sentido, y eso el Chelsea es algo que para mí hace muy bien, ¿no? Tratar de cortar el ritmo al rival o no dejar que el rival entre en ritmo, ¿no? Esa manera de entrar en ritmo que tienen los equipos que puede ser muy amplia, el Chelsea tiene esa capacidad de descubrir cuál es esa manera y también tiene esa capacidad de frustrarla, ¿no? Y a mí me parece muy, muy interesante. Como tú dices, el plan de Enzo Maresca podemos analizarlo desde la pizarra, podemos analizarlo desde, digamos que desde los diseños que hizo en su salida de balón, en los diseños que hizo en su presión, que está muy bien, que los hizo muy bien,
como tú dices, vimos constantemente que no es casualidad la idea de aislar a Zubimendi para vaciar un poco ese centro del campo, pero sobre todo yo explico también un poco el partido desde esa capacidad que tuvieron de cortarle el ritmo al Arsenal y no dejar que el Arsenal entrara en ritmo, ¿no? En su ritmo, en el ritmo que entran ellos a su manera, pero siempre me transmitió el partido la sensación de que el Chelsea estaba más cómodo, de que el Chelsea se sentía más en plan que lo que se podía sentir el Arsenal. Y es que justo como comentas, al final creo que son dos equipos que se explican también desde ese apartado sin balón y cómo terminan gestionando el momento de posesión de los rivales. Eh, el Arsenal, bueno, no vamos a descubrir nada con todo lo que viene realizando el trabajo de Mikel Arteta y lo que ha generado en ese bloque, en ese 4-4-2, en ese 4-4-2 también en rombo, en momentos de ir la presión contra los inicios rivales y demás. Pero tal como decías, al final el Chelsea también es un equipo que sobre todo no es casualidad que se le termine dificultando muchísimo a los pesos pesados, como pudo haber sido el PSG en su momento en el Mundial de Clubes, como es en esta ocasión el Arsenal. Y creo que va un poco también por aquí la elección de sus jugadores, jugadores como Pedro Neto, que luego estaremos viendo también, sobre todo por lo que le logra dar sin balón en estos momentos a Chelsea, futbolistas como Cucurella, o sea, jugadores que al final se terminan sintiendo muy cómodos dentro de estos planes sin balón también de lo que es este Chelsea, y futbolistas que al final son también muy duelistas, jugadores que terminan ganando muchísimo duelo, porque tener a Caicedo, hay una situación, Nori, que a mí me parece maravillosa, en la que Caicedo va a robar, llega prácticamente a frontal de área rival, el Arsenal logra sacar el balón hacia un sector y Caicedo regresa hasta la mitad del campo y es el que lo recupera. Que quizás mirando otro equipo viene a la mente y dice, un jugador no puede terminar realizando ese recorrido, pues significa que hay algo que no está yendo bien, un jugador realiza un recorrido tan largo. Bueno, sucede que ese jugador es Caicedo y sí lo puede realizar porque le sale de forma natural y porque tiene una capacidad, una convicción y una intuición también para lo que es la recuperación de la bola, de que es algo totalmente impresionante. Aquí, por ejemplo, en esta situación, me parece interesante, Nori, también cómo el Chelsea sí lograba aislar a Zubimendi con la presencia de Enzo Fernández, pero a la vez también cómo Zubimendi logró, desde lo que podía terminar siendo una ventaja para el Chelsea, terminar convirtiéndolo en una ventaja a la hora de reajustar también para el Arsenal, porque la presencia de él dentro de ese intervalo permitía que en una situación ya como esta, en la que Hincapié iba a saltar sobre Malo Gusto que se encontraba en esta zona, no dejar a tu central desprotegido, debido a que, por ejemplo, si Subimendi estaba en otro tipo de posición más vinculado, digamos, dentro de este cuadrado que tenemos señalado acá, se le hacía un poco más difícil luego defender lo que podía ser la profundidad, el Chelsea iba a poder terminar realizando más carreras, y creo que un poco Subimendi entendió también muy bien el cuándo meterse dentro de la última línea, el cuándo estar un tanto más atento a Enzo, y con ello al final terminó condicionando un Chelsea que las veces que corrió creo que lo hizo con jugadores driblando con el balón en el pie, pero pocas veces con envío a los espacios, con un Arsenal que vivió muchísimo tiempo también en esa área rival dentro de este plan. Y Nori, mirando un poco también lo que era un poco este bloque del Arsenal, podemos ver cómo, si quieres decir algo igual, no dudes en interrumpirme. Veíamos cómo, sobre todo ya en los momentos de construcción para buscar la progresión en el juego por parte de Chelsea, Cucurella se quedaba dentro de esta primera línea acompañando a los centrales, mientras que Rich James y Caicedo estaban nuevamente en ese doble pivote. Malo Gusto con esas libertades que tiene a la hora de lateralizarse, a la hora de venir dentro, sobre todo trataba de intentar recibir. Aquí podemos ver cómo Martinelli también termina, en este caso, hundiéndose un poco más. Merino, que está gestionando el poseedor, cómo ese se encuentra más en un salto, digamos, podemos decir, sobre el central del medio, y cómo Saka terminaba gestionando a Cucurella. ¿Qué sucedía? Que por el otro sector, Martinelli, el comportamiento iba a ser un tanto diferente debido a que Malo Gusto era el jugador que iba a estar constantemente tratando de ir sobre su espalda, iba a estar condicionando un tanto. Nuevamente podemos ver acá cómo esa línea de 4 defensores se encontraba, pero con Zubimendi un tanto hundido nuevamente. En esta ocasión no lo señalo porque realmente no vivió todo el tiempo dentro de la línea defensiva, dependía de la posición del balón, qué tan real fuese o no la amenaza de un balón sobre la espalda, los momentos en los que terminaba dejando a Enzo Fernández, cuando lo terminaba persiguiendo y demás. Y nuevamente yo creo que clave es Rice. Rice, de quien hemos hablado también, Nori, muchísimo, de cómo ha crecido con balón, de cómo ha crecido dentro de esta temporada del juego del Arsenal, pero es que también parte de lo que es este Arsenal sin balón se explica desde la figura de Rice y el manejo que tiene también en estas situaciones de intermedia, en estas situaciones de reajuste. Aquí nuevamente
volvemos a señalarle este 3 contra 2 y es que podemos ver aquí en línea nuevamente los dos pivotes en esta ocasión cuando la tiene el arquero en diferentes alturas, cosa que me parece también interesante de cómo jugaban, sobre todo con Rice, con Rich James, sobre todo tratando de recibir en esos costados o espaldas, ya cuando el arquero la tenía tratando de estar en diferentes alturas respecto a Moisés Caicedo, también para abrir diferentes líneas de pase. Y no solo Rice, también cómo jugaban con Martinelli, que tenía que decidir al final si hacer ese salto sobre el central que se lateralizaba, si quedar un poco más interiorizado para reajustar. Y bueno, en sentido general, Nori, ahora te cedo nuevamente la palabra. También creo que sirve esto para señalar no solo por dónde desde estos inicios y construcción buscaba un poco el Chelsea generar estas ventajas, sino también como veníamos explicando, cómo el Arsenal logró ir desarticulando también cada uno de estos movimientos del Chelsea. Sí, Monchi, ¿no? Y es que al final, por ejemplo, me mencionaste a Declan Rice, ¿no? Y Declan Rice a las situaciones que no te va a llegar por, digamos que por lectura, te va a llegar por pierna y casi siempre te llega por lectura, ¿no? Es que a una lectura muy, muy top te está sumando unas piernas que son probablemente de las mejores del mundo, ¿no? Tiene una capacidad de recorrer metros que es una barbaridad, ¿no? Y de llegar bien y luego ganar los duelos. Es decir, es un jugador que te hace una estructura defensiva probablemente él solo, ¿no? Porque no solo es ese típico jugador de físico poderoso que corre mucho, ¿no? Corre y corre como tiene que correr, ¿no? Y para cómo está en un modelo de juego que también le ayuda muchísimo a la hora de tomar esos atajos en lo que es la toma de decisión como tal, ¿no? Y al final, como te decía, ¿no? El partido se dio muchas veces en esa situación que tú comentas, de que parece que sí, pero no, de que el Chelsea parece que sí, que va a encontrar la fórmula, pero luego no la encontraba. Y también con el Arsenal pasaba un poco parecido, ¿no? Fue un partido muy rico en ese sentido, de tratar de descifrar un poco las comodidades y por dónde se podían dar digamos que las próximas ventajas, ¿no? Las próximas situaciones favorables, ¿no? Yo creo que al final un poco esa manera de construir de Chelsea le da muchísimas cosas positivas, le da mucho orden, mucha seguridad en salida de balón, un equipo con recursos a la hora de esas dos primeras líneas de construcción, un equipo que tiene, yo creo que ha mejorado muchísimo también en esa digamos que en esa salida bajo presiones, ¿no? Que se dan constantemente en la Premier, pero creo que luego le falta ese puntico de creatividad arriba y sobre todo porque es un equipo que para mi gusto suele construir y suele ser un equipo de distancias muy largas, ¿no? Entonces yo creo que al final muchas veces sus mejores jugadores les cuesta encontrar esos socios y terminan, como tú dices, ¿no? En conducciones muy largas, jugadas donde prácticamente tienen que regatear, tienen que superar uno o dos rivales, tienen que encontrar muchísima precisión en el último pase, es decir, no se dan los contextos colectivos tan favorables para generar todo lo bueno que se hace en esas dos primeras alturas, ¿no? En esas primeras alturas de construcción, ¿no? Obviamente, al final los equipos no son completos, al final es la manera que ha encontrado Enzo Maresca de competir y al final yo creo que nos guste o no, nos guste menos a alguno o más a otro, al final Enzo Maresca es un entrenador que los resultados están ahí y sobre todo ha mostrado una capacidad también competitiva contra los grandes rivales que me parece buenísima, ¿no? ¿Qué pasa? Que no me parece casualidad que quizás los partidos que más le cuesten sean contra rivales, digamos, de menor rango, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que es un equipo que sí le falta esa creatividad, que sí demandan más ese tipo de partidos, ¿no? Partidos contra rivales que quizás lo vayan a esperar en un bloque más bajo, que quizás le vayan a ceder un poco más de protagonismo. Son partidos que demandan esa creatividad y, como te decía, creo que al Chelsea le falta todavía en esas zonas, ¿no? Incluso hemos visto un Cole Palmer que si bien es cierto ha estado lesionado, si bien es cierto que bueno, que tuvo un gran mundial de clubes, una gran final de mundial de clubes, yo creo que con Enzo Maresca no ha llegado al nivel que llegó con Pochettino, por ejemplo, ¿no? Entonces al final es un poco poner todo en una balanza. Obviamente si ponemos todo en una balanza el trabajo de Maresca es muy positivo, muy positivo, pero yo creo que el salto mayor puede venir un poco por ahí, ¿no? Por tratar dentro de esa solidez que ha encontrado, tratar de darle ciertos matices
desde las relaciones y desde lo posicional también para, digamos que para acercar un poco más al equipo a situaciones favorables en el último tercio. Nori, y admiro siempre la capacidad que tienes de tomar lo más interesante de cualquier valoración o de cualquier argumentación dentro del análisis y soltarlo con una sutileza tremenda. Y creo que todo lo que al final veníamos comentando del modelo de juego de Chelsea con balón y demás, se termina explicando sobre todo cualquier crítica de que podamos hacer desde eso que mencionabas de las distancias. Al final, un equipo con distancias largas y creo que se explica desde ahí también el por qué no lograba también terminar generando luego ventajas una vez, digamos, terminaba conquistando desde la pizarra lo que previamente se tenía interiorizado de provocar X actos, jugar con estas trayectorias para llegar aquí, pero luego por qué de ahí para allá la jugada no terminaba fluyendo del todo. Y es que al final es eso, cuando estás con esas distancias también tan largas, se dificulta el pase, se dificulta la recepción, se dificulta también cualquier salto que puedas terminar provocando, ese caos o ese dinamismo que puedas terminar provocando, se termina dilapidando. Así que me pareció excelente esa argumentación, porque me parece igual que termina resumiéndolo todo de lo que es este Chelsea en ese momento con balón. Luego, también hablamos del Chelsea y lo tanto que terminaba condicionando también al Arsenal. Un Arsenal que sobre todo hemos visto cómo también tiene muchísimas facilidades a la hora de generar en sus inicios de juego situaciones que le permitan llegar a, digamos, a esa zona media del campo, situaciones que incluso le permiten llegar a zonas de finalización, pero luego también cómo se termina estancando un tanto. Hablabas de la no presencia de Trossard, uno de los jugadores más creativos a la hora también de todo, digamos, lo que viene siendo sólido y de forma secuenciada, como Trossard es uno de esos jugadores, digamos, un tanto diferente en el sentido de que le quita el orden, entre comillas, lógico a dicha secuencia de acciones y termina, digamos, buscando otro tipo de soluciones que al final es un poco de pequeño caos, pudiéramos decir, un pequeño torbellino, remolino dentro de lo que es una estructura tan sólida, con tantas, digamos, con tantos matices, ya, digamos, tan estructurados o un equipo tan lineal en ese sentido. Decíamos que el Arsenal al final es un equipo que ha mostrado muchísimas herramientas a la hora de superar los inicios rivales, pero sin embargo, en este partido yo extrañé un poco eso y justo por el bien accionar del Chelsea. Un Chelsea que a mí me parece que, como decías ahorita, desde cortar los ritmos, desde cómo ganar los duelos, cómo saber hacer la falta, el no precipitarse también con saltos que no correspondían, terminaba también, podemos decir que dificultando estos inicios del Arsenal. Un Arsenal que en muchas ocasiones también por decisión o por reacción se vio obligado a utilizar la raya y es algo que utilizan también de forma común. En este caso, Mosquera era el jugador que se terminaba lateralizando hacia un sector, hincapié en el sector izquierdo, a la misma altura que su arquero Raya. Y sabemos que luego en ese sector izquierdo también, en algunas ocasiones, Calafiori es el que viene dentro y Rice va afuera. En otras ocasiones, Rice se queda adentro para que el que se mantenga afuera sea Calafiori gana altura, Martinelli en alguna que otra ocasión incluso intentaba descender un tanto, o sea, ese tipo de rotaciones que se van dando sobre todo para activar a Declan Rice muchísimas veces en esas primeras alturas y desde su presencia lograr girar el juego y demás, es algo que creo que también se terminó extrañando por el bien accionar del Chelsea. En esta ocasión, como podemos ver, y sobre todo lo que me resulta interesante en este caso, Nori, es cómo el Chelsea constantemente sí buscó estos duelos ante los mediocampistas del Arsenal, ante la presencia de Declan Rice, de Subimendi, los descensos de Merino también, como venían acompañados constantemente del central que lo perseguía, lo propio también terminaba en algunas ocasiones sucediendo con ese, porque al final entre Enzo, Caicedo y Rich James terminaban gestionando, podemos decir, a ese Subimendi, ese Rice y ese S, por decirlo de alguna forma, mientras que el descenso de Merino entonces venía condicionado con uno de los centrales. ¿Qué me parece interesante, Nori, también es resaltar un poco en esta acción cómo el Arsenal en varias ocasiones intentó lo que no lograba hacer desde estos pases en corto, tratar de ir lejos. Y una de las situaciones que buscaban era con la presencia de Saka, interiorizándolo, digamos, alejar de ese duelo directo lo que puede ser Cucurella, quien lo terminaba persiguiendo, intercambiando ejes y como podemos ver en esta situación prácticamente como un central debido a que el central de dicho lado había perseguido y también se había cruzado de eje para estar cerca de Merino, que también hay que decirlo que con su movilidad jugaba un poco con esto también de sacar de zona y como Pedro Neto, que me parece interesantísimo también dentro del plan de partido, sobre todo en el momento sin balón por parte de Maresca, terminaba hundiéndose y terminaba teniendo también ese sacrificio a la hora de realizar esos recorridos, el balón iba en profundidad, a la hora de descender
y no permitir que su par estuviese constantemente generándole ventajas posicionales. Y un poco, bueno, como por aquí también iba parte de lo que iba a ser el diseño de Maresca en el momento sin balón y cómo el Arsenal de Arteta iba a intentar también quebrantarlo. Pero como decías al inicio, igual creo que es un partido que se explica desde el momento sin balón de ambos equipos. Sí, no, y sobre todo porque el Arsenal, bueno, yo creo que al final lo hemos hablado otras veces, ¿no? Contra las presiones hoy en día, el balón largo tiene que ser un recurso fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo si te van a presionar al hombre y muy al hombre, muy pegado a tus receptores más cercanos, se te hace difícil encontrarlo, ¿no? Se te hace difícil encontrarlo en una buena situación para que ellos puedan desde lo individual romper un poco esa presión, ¿no? Personalmente, como te decía, ¿no? Yo creo que una de las grandes virtudes de Chelsea también creo que es el tema del convencimiento que tiene Enzo Maresca con todos sus jugadores cuando se hace esa presión al hombre, ¿no? Evidentemente hay un diseño detrás de esa presión al hombre porque probablemente vemos a Neto hacer esos recorridos más que lo que le puede hacer Estevao, por ejemplo, ¿no? Porque es un jugador que Neto es más capacitado para hacer este tipo de cosas, quizás con más mentalidad de ese trabajo sin balón, ¿no? Con más responsabilidad también, por así llamarlo, ¿no? Pero si Estevao tiene que hacer lo que lo termina haciendo, porque al final yo creo que Maresca ha mentalizado al equipo con este tipo de recorrido ante emparejamientos tan prematuros que suelen hacer por momento, ¿no? Y que suelen ser muy efectivos y muy ganadores, ¿no? De hecho, el partido me resultó muy curioso. ¿Por qué? Porque si lo ponemos a analizarlo, fue una batalla de presiones contra salidas donde las presiones no lograban robar balones altos ni las salidas se lograban imponer. Entonces, ¿quién siempre terminaba imponiendo? Pues no lo sabíamos, ¿no? Porque con la salida ni se terminaba generando situaciones favorables en carrera luego al espacio, ni tampoco se terminaba ganando mucho dominio territorial, y las presiones, yo creo que como te decía, se impusieron, pero bueno, tampoco es que robaron muchos balones en campo rival cerca de la portería, balones peligrosos que en 3-4 pases te ponían en una situación favorable de gol, ¿no? Ninguna de las dos se terminó imponiendo, entonces fue una batalla un poco rara en ese sentido, ¿no? Un poco atípica, ¿no? Yo creo que no tan atípica probablemente, ¿no? Porque yo creo que últimamente estamos viendo muchos partidos de este tipo de cosas, ¿no? Que te da la sensación de que nadie se está imponiendo o de que no está pasando absolutamente nada entre el partido, ¿no? Mucha tensión, muchos duelos, muchas situaciones de pizarra, por así llamarlo, pero no nadie se termina imponiendo como da, ¿no? No te da esa certeza de que no, se está imponiendo la presión de darle equipo, no, se está imponiendo la salida de balón de darle equipo, no pasa así, ¿no? ¿Qué pasa? Tú lo mencionaste ahorita, con el Chelsea pasa algo muy interesante, y es que tiene mentalidad sudamericana, sobre todo en el centro del campo, ¿no? Entonces, es un equipo que, como te decía anteriormente, ¿no? Explico el partido desde el ritmo y explico el Chelsea desde el ritmo. Explico el Chelsea desde la capacidad que tiene para que sus rivales sean incapaces de entrar en ritmo, ¿no? Es que ves a Enzo Fernández y te raspa en todas las jugadas. Ves a Moisés Caicedo y te raspa en todas las jugadas. Ves a Reece James y se contagia con esto y te raspa en todas las jugadas. Cucurella en cada intervención va y te raspa y te deja un regadito a su oponente, ¿no? A su par. Y al final, o muchas veces terminan contando con falta, o muchas veces terminan ese pequeño desequilibrio que le hacen a su oponente, aunque el balón haya salido, aunque no hayan logrado robar, aunque no hayan logrado cortar la jugada, ya eso medio que corta el ritmo, medio que hace que el pase vaya 2 metros más atrás de lo que tenía que ir, o 1 metro más atrás que tenía que ir, y el receptor se tiene que reacomodar. Es decir, es complicado entrarle en ritmo a este Chelsea, y muchas veces tú ves los partidos y te da la sensación, no, mira los espacios que están dejando, no están no están muy coordinados en lo que es tema de línea, tema de protección de intervalos, pero luego los rivales no lo encuentran. Los rivales no encuentran esos espacios. ¿Por qué? Porque no permiten que los rivales entren en ritmo, no permiten que los rivales tengan esa lucidez y esa tranquilidad para encontrar esos espacios que se te van terminando generando, ¿no? Por eso es que el fútbol es tan bonito y tan amplio, ¿no? Porque vemos equipos como el Chelsea que sí, que está muy bien, y el apoyo que tienen desde la parte espacial, desde la parte de ocupación de espacios, desde la parte de mover la ficha, de los movimientos y demás,
pero insisto lo mismo, a lo mejor no, a lo mejor una explicación errónea mía, ¿no? Pero yo lo explico siempre desde el ritmo, y lo explico desde el ritmo sobre todo por esa capacidad que tienen de raspar, que a mí personalmente me encanta, ¿no? De hecho, es algo que si fuera entrenador insistiera 100%, ¿no? Porque es algo que demuestra, lo vemos en España con el Getafe Bordalás, que constantemente te termina raspando y raspando y raspando en este tipo de situaciones. Hay que hacerlo de manera inteligente, no como lo hizo Caicedo en esa jugada, pero al final eso termina en la mayoría de los casos por cortarle el ritmo a los oponentes. Y si tú eres capaz de cortarle el ritmo a los oponentes, créeme que tienes más de la mitad de la batalla ganada. Nori, y súper interesante lo que mencionabas, porque a propio Rich James yo no lo recordaba, digamos, viviendo estos partidos, como se suele decir, del barro, de tal forma como lo terminaba viviendo. Incluso, y dar traste también ya para charlar acerca de lo que fue Caicedo, al final la expulsión que termina generándose y cómo el plan de partido también comienza a cambiar un tanto. Al final ya te quedas con 10 jugadores, tienes que matizar muchísimos aspectos, pero como Rich James también es lo que decías, incluso en situaciones en las que no recuperaba, terminaba incomodando de tal forma que el rival no lograba, o sea, las ventajas dinámicas después no terminaban existiendo, justo por eso. El pase ya no iba con la atención que debía ir, no iba hacia la trayectoria que tenía que ir, y un poco un equipo como también que es el Arsenal, que vive constantemente de buscar generar este tipo de ventajas, de, o sea, de este tipo de ventajas, digamos, de jugar si con este salto, este movimiento que viene hacia acá, ocupar este espacio, ya cuando el balón no comienza a llegar en el momento que llegaba y ya tu ocupación se hace más predecible y demás, se le dificulta el doble, porque al final es un equipo que vive también, digamos, de esa precisión y hacer muchísimas cosas de forma efectiva para terminar generando estas ventajas y demás. Y Nori, ya luego, sí. No, que es tal cual, y por eso es algo que yo a la hora de analizar los partidos lo valoro muchísimo, analizar los jugadores valoro muchísimo, ¿no? Si tú eres capaz de cortarle ese ritmo a los rivales, como te decía, ¿no? Si ese pase que tenía que ir para tu pierna derecha, va para tu pierna izquierda y tienes que darle un paso para atrás, ese pase no es el mismo pase, que aunque llegue al mismo destino, no es el mismo pase, ni causa el mismo efecto. Y al final, si el pase te va te va un poco más duro de lo que debía, probablemente tengas que acomodar el cuerpo de otra manera, probablemente tengas que hacer otro tipo de reajustes corporales, y ahí el ritmo también se ve afectado. Si va más lento, igual. Por eso es que para mí Pedri me parece el mejor mediocampista del mundo, porque cada pase detrás suyo va con la atención y la precisión exacta para que el receptor tenga un manual de instrucciones abierto de para dónde tiene o por dónde tiene que seguir la jugada, ¿no? Y como te decía, el Chelsea en esto me parece que es un equipo fenomenal, porque a todos los rivales o a la mayoría de los rivales mejor rivales que se termina enfrentando, termina por cortarle el ritmo, y esto me parece que no es casualidad. Cuando pasa una vez, bueno, pues puede ser que haya sido casualidad, pero no es casualidad, y sobre todo me parece que está dado por esa manera de encarar los partidos sobre todo de sus mediocampistas, ¿no? De todos en general no, pero sobre todo de sus mediocampistas. Y esta explicación también da al traste para explicar el por qué, incluso con 10 jugadores, dieron la sensación de que el Arsenal nunca se sintió cómodo. Yo extrañé sinceramente, digamos, secuencias de pases del Arsenal que generasen, o sea, daño real. Uno no está dentro del juego, uno no sabe, digamos, ese miedo que pueden tener los jugadores rivales al saber que los oponentes están generando constantes ventajas. Uno no está ahí para saber qué tan inferior o superior se siente un equipo, pero al menos a mí desde afuera me dio la sensación de que el Arsenal nunca logró encontrar el partido. Y creo que, como lo explicabas, va en parte por ese ritmo. Al final no eran capaces, desde esas secuencias de pases, lograr generar ventajas reales. Incluso me viene a la mente que durante los últimos minutos, solamente en una acción en la que Hincapié se desprende de esa última línea y termina rompiendo sobre el intervalo y conquistando casi línea final de lo que es el área, es la única situación en la que yo siento que un jugador de Chelsea es capaz de recibir y enviar un centro con un Arsenal, con un Chelsea que hasta cierto punto las referencias y demás dentro del área no estaban del todo bien acomodadas. Porque sí, el Arsenal lograba llegar, incluso en alguna que otra ocasión lograba superar a ese par
estando fuera, pero luego cuando enviaba el centro, los jugadores del Chelsea estaban bien acomodados, o el centro que se enviaba no se enviaba de la forma correcta, la posición corporal no era la misma, por ese pequeño empujoncito ya no lo hacía con, digamos, con el pie, con la pierna idónea, no lo hacía tras moverla al rival y tomar los girados, o sea, se explica desde aquí. Y creo que, por ejemplo, aquí en esta situación ya también para irnos despidiendo de lo que fue el bloque bajo, interesante es cómo el Chelsea lo terminaba gestionando. Sobre todo después con la entrada de Delap, yo creo que se buscaba ser ese jugador también que en esos envíos directos te permitiese ganar falta, ganar la bola, hacerte con la bola y demás. Pero al final creo que un poco sin balón, Enzo Maresca buscaba un hombre con piernas frescas que iba a estar desprendido de lo que es ese bloque. O sea, iba a estar participando, pero al final quedaba como un único jugador encargado de recorrer horizontalmente el campo para gestionar esa primera altura del Arsenal. Interesante me parece que es como con la presencia de Lewis Kelly, que al final es un jugador que le gusta interiorizarse muchísimo, como podemos ver en esta ocasión, tratando de ir sobre ese intervalo entre central y lateral, iba a ser que Pedro Neto, que era jugador por dicho costado, debido a que tras la expulsión, al final termina entrando Garnacho, se termina sacando a Estebao y Pedro Neto cambia de sector yéndose a dicha posición. Como Pedro Neto terminaba incorporándose muchísimas veces en ese intervalo. ¿Cómo? Porque terminaba persiguiendo ese par que era Lewis Kelly y era entonces en este caso Malo Gusto quien en muchas ocasiones terminaba realizando ese salto fuera sobre Noni Madueke, cosa que iba a ser diferente en el sector izquierdo. Aquí, como podemos ver dentro de esta imagen, cómo era Garnacho que gestionaba, digamos, esas alturas exteriores del Arsenal. En el sector izquierdo, Cucurella, como estaba previamente ya, digamos, sobre este intervalo más cercano a lo que es la figura de su central y respecto también a lo que es el lateral. En esta ocasión incluso creo que está cerca de Saka, quien previamente se había interiorizado. No tengo, creo que este Saka, debido a que el que está abierto en banda es Timber, pero creo que lo interesante es cómo en el sector derecho Malo Gusto era el que saltaba pasillo exterior, pero en el sector izquierdo el que se mantenía era Garnacho, para que sobre todo Cucurella pudiese servir de ayuda, pero estuviese viviendo más situaciones de si el rival era capaz de ir sobre frontal, él ser el que mordiera, si desde el otro sector eran capaces de enviar un centro, tomarlo a él defendiendo posibles zonas de remate y también una acción nórdica. A mí me parece muy interesante para explicar también lo que es este Chelsea dentro de esta secuencia, es como en esta situación Rich James, incluso con un jugador menos, viene a tratar de saltar, creo que es en esta ocasión sobre ese, que lo normal es que si estás en un bloque bajo, defendiendo, digamos, con unos ciertos comportamientos un poco más zonales debido a que te encuentras con un jugador menos, casi siempre las indicaciones que se le da a ese doble pivote, en este caso Rich James, que estaría cerca de Enzo, es tratar de estar cerca de estos espacios para servir de ayuda sobre si uno de los jugadores, digamos, termina saltando fuera para mantener las distancias, los intervalos cerrados y demás, pero es que el Chelsea no se explica desde ahí. Y justo en esta situación, Rich James sabía que no iba a recuperar la pelota, sabía que con su salto lo que iba a generar era que ese pase terminase recorriendo hacia el otro sector, pero desde esa agresividad también, desde la que se explica el Chelsea, termina yendo fuera, termina yendo a morder, incluso creo que también dejando su regadito, como decías ahorita, y ya luego regresando. O sea, es una licencia que también que este equipo se puede permitir. Es cierto que Neto está en una posición más cercana, pero también se veía en el otro sector con Enzo Fernández. Incluso cuando creo que dentro de esta misma situación, cuando el balón llega sobre la primera línea, Enzo Fernández va y salta mordiendo. No recupera, pero al menos termina obligando a que ese pase de rival no tenga toda la, digamos, ese poseedor rival no tenga toda la tranquilidad, no pueda buscar generar el pase que está dando, o sea, que más desea dar, y al final no solo es el hecho de saltar, es que cuando terminaban saltando luego regresaban y volvían, digamos, volvían a la zona de la que previamente habían terminado liberando y seguían sirviendo de soporte, sobre todo para segundos balones de envío dentro del área y demás. Y bueno, me parece muy interesante porque creo que incluso con 10 jugadores, Enzo Fernández junto a Rich James terminan igual haciendo un partido muy, muy positivo. Sí, Mochi, incluso te diría que al final una de mis grandes contradicciones hoy en día puede ser el tema de cómo se gestiona también este tipo de situaciones, ¿no? Incluso lo vemos ahí en la imagen, ¿no? Para mi gusto, demasiado jugador emparejado con la última línea del rival y creo que quizás ahí pierde un poco de impredecibilidad y de sorpresa, ¿no? Incluso te facilita mucho la referencia a lo que es la última línea, ¿no? Al final,
ese salto de Rigen muchas veces terminan las líneas defensivas, terminan desprotegiendo la frontal y desprotegiendo mucho de esa zona, pero básicamente es porque no encuentran, los rivales no tienen tantas alturas ni tantos jugadores ocupando esa zona, esos carriles, ¿no? Quizás ver ese caramelo de estar con uno más, de ganar ese posicionamiento, de estar, digamos que ganando ese dominio territorial, les hace muchas veces optar por este tipo de situaciones, ¿no? Pero para mí termina facilitando muchísimo lo que es la manera de defender de los rivales, sobre todo hoy en día, que defienden muy bien esos lados a lado y tienen tan bien establecida cómo defender también la profundidad, gestionando intervalos. Incluso vemos a un Chelsea prácticamente que donde no tiene línea, tiene una última línea, tiene 2-3 jugadores aislados en general, pero no pierde altura. Es decir, es un equipo que intenta no perder altura. ¿Por qué? Porque se le hace muy fácil defender esa profundidad, esa profundidad, ¿no? Y como te decía, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también lo juntamos con lo que fue un poco la narrativa del partido en cuanto a la falta o la incapacidad del Arsenal en entrar en ritmo, pero también yo creo que no es algo ajeno a ellos, pero que les pasó, ¿no? Que al final hoy en día yo creo que se gestionan mal este tipo de situaciones, sobre todo porque yo creo que, como decía, ¿no? A mí ya por sí me gustan los equipos que no estén constantemente fijándolo a los centrales 11 contra 11, pero contra 10 menos todavía, ¿no? Yo creo que no hay necesidad. Creo que al final le generan más dudas al bloque si tú eres capaz de quitarle esas referencias, ¿no? De no establecerle referencias para que se ordenen, ¿no? Porque al final es algo que hemos comentado otras veces, ¿no? Tu posicionamiento muchas veces también termina ordenando a tus rivales, ¿no? Yo creo que en este caso terminó pasando, ¿no? Pero bueno, como te decía, yo creo que al final me gusta más explicarlo desde la otra parcela, ¿no? Desde la parcela de ritmo, ¿no? Pero bueno, también un matiz aparte en cuanto a lo que es el posicionamiento como tal. Nori, yo por mi parte decir que creo que nos ha quedado el episodio bastante redondo a la hora de explicar un poco desde siempre nuestros criterios, desde al final nuestra subjetividad también a la hora de realizar estos análisis, de por dónde podemos creer que estuvieron parte de las claves de un partido que fue muy táctico, y cuando decimos muy táctico no lo hablamos solo desde lo que representa la pizarra y el movimiento de fichas. Al final lo táctico involucra más allá que eso. Y como decía Nori, involucra temas de ritmos, involucra también el ir, cortar jugadas, no dejar que tu oponente juegue, que no dejar que entre en dinámica entre esas cosas. Al final no hay nada más táctico que la propia esencia de un futbolista. Y bueno, ya cerrando esto, Nori, te cedo la palabra, algo que creas que se haya quedado de lo que fue este empate a 1. No, Monchi, no, yo creo que, bueno, obviamente yo creo que también un poco destacar también lo individual también del partido, ¿no? A mí personalmente me quedo con lo de Rick James sobre todo, que lo mencionamos bueno, por toda esa fase sin balón, pero también creo que con balón dio muchísimo al equipo, al igual que Enzo. Son jugadores que se han adaptado incluso a intervenir menos de lo que me gustaría, hacerlo bien y hacerlo muy bien. Y yo creo que como te decía, se le puede criticar muchas cosas a Enzo Maresca, pero al final digamos que la manera de convencer al jugador, que es algo fundamental en este deporte, la ha tenido. Y yo creo que convence 100% al jugador de que su plan es bueno, y los jugadores se lo creen y le está dando resultados. Quizás no son los resultados que digamos que su mayor techo le puede marcar, no lo sabemos, pero los resultados están ahí, han sido muy buenos. Yo creo que el proceso de Enzo Maresca ha sido muy bueno, a pesar de que a nivel estético quizás nos pueda chocar un poco, ¿no? Pero nada, un poco por ahí va mi pequeño, digamos que resumen de lo que es Enzo Maresca, que luego en algún momento podemos hablar, pero en la relación Enzo Maresca a Enzo Fernández tengo una opinión bastante impopular. Bueno, puedes mencionarla rápido acá. ¿O prefieres dejarlo para un No, en podcast otro mucho más momento, amplio? pero no. Tengo una opinión bastante impopular sobre eso. Bueno,
Ya entonces, ya saben, tenemos que crear un capítulo especial también para charlar un poco sobre esto y esta opinión, Nori. Yo por mi parte, bueno, despedirme y agradecerle a todos los que llegaron hasta acá, como siempre, dejar su like, suscribirse, también comentar y recomendar también qué partidos prefieren que traigamos por acá y al final, bueno, terminaríamos analizando los partidos también que ustedes deseen. Así que, bueno, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.